¿Se han parado a pensar que el dinero que guardamos en el banco, en realidad, no está respaldado por nada más que una simple promesa? Pues sí, y todo empezó un día concreto, el 15 de agosto de 1971. Ese día, el mundo cambió para siempre. Hoy vamos a ver exactamente cómo hemos llegado a lo que podríamos llamar el fin del camino para el dinero, al menos para el dinero como lo conocíamos. Fue ese día cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, salió y anunció que se suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Fíjense en la palabra, temporalmente. Han pasado más de 50 años y esa supuesta medida de emergencia sigue aquí, con nosotros. Y vaya si se notan sus efectos en nuestro día a día. Y es que lo que empezó como algo provisional se ha convertido, sin que nos diéramos cuenta, en el experimento monetario más largo y, por qué no decirlo, más arriesgado de toda la historia. Un experimento que afecta directamente al poder adquisitivo de todo el mundo. Así que mucha atención porque vamos a desgranar cómo funciona realmente el sistema financiero actual y a entender por qué sentimos que nuestro dinero cada vez vale menos. Vale, para entender bien todo este lío, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a 1944. Acababa la Segunda Guerra Mundial y en la conferencia de Bretton Woods se juntaron 44 naciones aliadas. Su objetivo, diseñar un sistema financiero global que sobre todo trajera estabilidad al mundo. Y lo que acordaron fue, en esencia, esto. El dólar estadounidense se convertía en la moneda de reserva mundial. Y muy importante, estaría ligado al oro, a un tipo de cambio fijo, $35 por cada onza de oro. El resto de monedas del mundo, a su vez, se fijarían al dólar. Esto creaba un sistema con disciplina, o sea, los gobiernos no podían ponerse a imprimir billetes como locos, porque necesitaban tener oro físico para respaldar ese dinero. Pero claro, este sistema tan disciplinado empezó a tener problemas. Los enormes gastos de Estados Unidos, sobre todo por la guerra de Vietnam y por unos programas sociales muy ambiciosos, crearon un agujero, un déficit gigantesco. El gobierno estadounidense empezó a imprimir muchísimos más dólares de los que podía respaldar con su oro. Y lógicamente los otros países se dieron cuenta. Naciones como Francia empezaron a desconfiar y dijeron, un momento, dame mi oro a cambio de estos dólares que tengo. Y ahí llegó el momento clave. Nixon echó cuentas y se dio cuenta de la cruda realidad. No había oro suficiente en las arcas para pagar a todos los que lo pidieran. La solución, la más drástica: romper el vínculo, cortar por lo sano. Y así, de la noche a la mañana, nació el sistema que tenemos hoy, el sistema fiat o fiduciario. Un sistema donde el dinero no vale por el oro que lo respalda, sino únicamente por la confianza que tenemos en el gobierno que lo emite. Por cierto, si todo esto está ayudando a entender un poco mejor la realidad de nuestras finanzas, la mejor forma de apoyar este análisis es suscribiéndose y activando las notificaciones. Así no se pierde nada de lo que está por venir. Desde ese momento, desde que se cortó el lazo con el oro, el mundo entero ha funcionado con un sistema que muchos expertos, y no son pocos, no dudan en llamar un esquema Ponzi a escala gigantesca. Y la verdad es que la comparación es potente. Porque, pensémoslo, igual que en una estafa piramidal, el sistema necesita que entre constantemente dinero nuevo para pagar a los inversores antiguos. Solo que aquí, el dinero nuevo es en realidad deuda nueva. Y esto tiene una implicación matemática inevitable. Está diseñado para colapsar. El ciclo es en realidad bastante simple. A ver, el gobierno necesita dinero que no tiene. ¿Qué hace? Se lo pide prestado a su Banco Central, en el caso de Estados Unidos, a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal, pues simplemente lo crea de la nada, lo teclea en un ordenador. Pero claro, ese préstamo hay que devolverlo, y con intereses. Para poder pagar el préstamo original más los intereses, el gobierno tiene que pedir otro préstamo aún más grande. Y así entramos en una espiral de deuda que por definición no tiene fin. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que deja en evidencia todo el sistema. Si cada dólar que existe se crea como una deuda, y esa deuda genera intereses, ¿de dónde sale el dinero para pagar esos intereses? Piénsenlo. La única respuesta posible es creando más deuda, pidiendo otro préstamo. Es un sistema que, por su propio diseño, es imposible de saldar. Jamás. Y la consecuencia más directa y palpable para todos nosotros, claro, es la inflación. Una inflación que se come nuestros ahorros. Es un robo, pero silencioso. Miren este dato. En 1971, justo antes de que Nixon rompiera el vínculo con el oro, un galón de gasolina en Estados Unidos costaba apenas 31 centavos. Hoy, ese mismo galón de gasolina cuesta más de $5. Y aquí está la clave. No es que la gasolina se haya vuelto muchísimo más valiosa. Es el dólar, el dinero, el que ha perdido una parte enorme de su poder de compra. Pero es que la cosa no acaba ahí. Por si fuera poco, los gobiernos, muy a menudo, manipulan las cifras oficiales de inflación. Las cocinan. Y uno se pregunta, ¿por qué harían algo así? Pues para ocultar la verdadera magnitud de este robo silencioso y, de paso, para pagar menos a los jubilados, ya que sus pensiones se ajustan, en teoría, a esa inflación oficial.
Es precisamente por todo esto que al final el oro y la plata siguen siendo los únicos competidores reales que tiene el dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque tienen un valor intrínseco que no depende de la promesa de nadie. Su cantidad es limitada, finita. Y lo más importante de todo, ningún político ni banquero central puede crearlos de la nada con solo pulsar un botón. Y si miramos lo que están haciendo los grandes jugadores, los bancos centrales, la cosa se pone aún más interesante. Es muy revelador. Mientras que los países de Occidente llevan años vendiendo parte de su oro o usándolo para mantener su precio bajo control, otras potencias como China, Rusia o incluso México están haciendo justo lo contrario, acumularlo. Y no un poco, sino de forma masiva. Y que nadie piense que esta estrategia de mantener el precio del oro a raya es un secreto o una teoría conspiranoica. ¿Qué va? El mismísimo Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal, lo admitió sin tapujos ante el Congreso. Dijo literalmente que los bancos centrales estaban dispuestos a prestar oro en cantidades crecientes si el precio subía. O sea, reconoció abiertamente que su objetivo era mantenerlo bajo para que la ilusión de un dólar fuerte no se viniera abajo. Así que la conclusión parece bastante clara, ¿no? El sistema financiero actual es un experimento que lleva ya más de 40 años en marcha y todo indica que está llegando a su fin. Solo se sostiene por una cosa, la capacidad de seguir pidiendo prestado, de seguir endeudándose. Pero esa huida hacia adelante, esa carretera, tiene un final. Y parece que estamos muy cerca de él. Hay una metáfora que describe la situación actual a la perfección. Es como si todas las economías del mundo hubieran atado sus barcos, sus bancos, sus finanzas al Titanic de las divisas, que es el dólar. Y ya sabemos lo que pasó con el Titanic. Cuando se hunda, el riesgo es que arrastre a todos los demás con él. Por eso, para muchos analistas, la pregunta ya no es si el dólar va a colapsar, sino cuándo va a ocurrir. Pensemos en el euro, en el yen japonés, en el yuan chino. Todas estas grandes monedas del mundo están respaldadas, en gran medida, por reservas de dólares estadounidenses. Son como Superman sosteniendo el mundo, pero, y aquí viene lo bueno, ¿quién sostiene a Superman? ¿Qué sostiene al dólar? La respuesta es nada. Absolutamente nada. Solo la fe, la confianza. Y la confianza es algo muy frágil. Así que lo que tenemos delante no es simplemente otra crisis económica, es mucho más que eso. Podríamos estar presenciando la mayor transferencia de riqueza de toda la historia de la humanidad. Y ante ese escenario, la pregunta clave es, cuando este sistema basado en promesas y confianza se venga abajo, ¿quién tendrá en sus manos los activos reales, los que de verdad tienen valor? Ahora, es muy importante hacer una pausa y recordar algo fundamental. La información presentada es solo para fines educativos y de entretenimiento y no constituye un consejo de inversión. Todas las decisiones financieras son responsabilidad exclusiva de la persona que las toma. En definitiva, y para ir cerrando, el sol volverá a salir mañana, de eso no hay duda, pero el mundo financiero que nos encontremos al despertar podría ser completamente irreconocible. Estamos en un momento que invita a informarse, a empoderarse y a descubrir el valor de los activos reales, porque ante la que podría ser la mayor transferencia de riqueza de la historia, la gran pregunta que queda en el aire es ¿de qué lado de la historia va a estar cada uno?